Bendecidos todos en esta tarde, agradecidos con nuestro Padre Celestial, Dios, Hashem, el Eterno, quien nos permite estar acá todos juntos compartiendo. Bienvenidos sean ustedes, hermanos, que nos miran por videos, y bienvenidos todos ustedes que están acá presentes. Nos regocijamos porque estamos juntos, porque estamos compartiendo en el día que hizo el Señor para nosotros. Y sin más preámbulo, vamos a estar estudiando Bamidbar en esta tarde, que significa directamente o literalmente en el desierto. Esto se traduce como números normalmente en nuestras Biblias. Y obviamente hay razones por las cuales este nombre en español se utiliza tanto en español como en inglés. En la mayor parte de las Biblias romances o de idiomas romances dice de esta manera. Y este mapa está ahí prácticamente para dejarnos ver de que muchas de esas tierras que ustedes miran en ese mapa son caracterizadas por ser tierras desérticas. Entonces, en Bamidbar o números estaremos estudiando se estudia en el capítulo 1, versos 1 al 4:20. Algunas otras escrituras que se pueden estudiar como en los profetas o la Haftará es Osea, capítulo 2, del 1 al 22. Primera de Samuel 20, 18 al 42. Mateo 4, 1, 17. Romanos 9, 22, 33. Y estamos también allá abajo Lucas, capítulo 24, y Hechos, capítulo 1. Somos un ministerio de raíces hebreas. Estamos localizados aquí en el Metroplex, en la área de Irving, y por favor, búsquenos en raicesdelafe.org, que ahí estará toda la información. Y deseamos de todo corazón que con nuestras enseñanzas ustedes sean nutridos espiritualmente, pero más que todo que se arraiguen a sus sillas. Estos son algunos de los recursos consultados. Algunos de estos recursos pues se utilizan cierta información. Yo he estado estudiando como alrededor de unos 12 libros y constantemente estoy extrayendo cosas. Creo que es importante tratar de extraer todo lo que uno pueda de estos recursos y después pasar a otros nuevos para así tener un entendimiento completo. Como miran, en esta ocasión no hay muchos otros libros como en otras situaciones. Vamos a hacer la oración todos juntos, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios y Rey soberano por su Torah. Berejú et Adonai habebogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, בהוא אתה אדוני נותן התורה. Amén. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito eres, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Gracias, bendito Padre. Y como pueden ver, estamos estudiando en este momento Bamidbar, la primera parashá del libro de Números. Y vamos hacia adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hashem manda a Moshe levantar un censo en el desierto del Sinaí para las tribus de Israel. Moshe cuenta un total de 603.550 hombres entre las edades de 20 y 60 años para la guerra. Dios deseaba destinar a los primogénitos de su pueblo para servir en su santuario. Vuelvo y repito, todos los primogénitos de esa gran congregación que salió de Egipto iban a ser escogidos, esos primogénitos, para servir en el santuario. Pero todos los primogénitos de Israel fueron descalificados. Diga conmigo, descalificados. Por la idolatría del becerro de oro. Con la excepción, de la tribu de Leví, quienes fueron los primeros de separarse para Hashem.
¿Cuándo fue eso? Cuando se empezó a cometer esta idolatría, todos ellos se apartaron, y cuando llegó Moisés y dijo, ¿quiénes están del lado de Hashem y quiénes están del lado de seguir adorando al becerro? En otras palabras, entonces todos estos se apartaron y se fueron al lado de Moshe. Muchos dicen, bueno, es que eran familia, porque eran levitas. Moshe es levita. Y entonces, pero no, es porque en su espíritu estaba prácticamente Dios ya trabajando. Había un sentido de fidelidad. ¿Por qué se me duerme el botoncito este? Lo aprieto y no mueve. Los levitas son designados para el sacerdocio entonces, y el santuario. Los levitas son designados para el sacerdocio y el santuario, totalizando 22.300. Hay 22.300 levitas, varones de un mes de edad en adelante, reemplazando a los primogénitos, quienes aproximadamente casi alcanzan el mismo número en su total. Habían 22.573 primogénitos en todo Israel. Fíjense bien, porque yo sé que esto lo estudiamos anteriormente, hace unos 3 años atrás, antes de la pandemia, pero es importante recalcarlo. Fíjense bien, vamos hacia atrás. ¿Cuántos levitas habían entre ellos, desde los bebitos hasta personas, ¿verdad?, en adelante, varones de un mes de edad en adelante? Dice, habían 22.300 levitas. Los primogénitos de toditita la congregación de Israel que salió de Egipto tenían primogénitos en un número de 22.573. Es decir, habían simplemente 273 más primogénitos que los levitas. Estos 273 no tenían un levita que los reemplazara, y cada uno tuvo que pagar un rescate, que era equivalente a 5 shekels, para ser redimidos del servicio. Que esto representaba un rescate más alto que aquellos reemplazados. ¿Okay? Aquellos reemplazados se entiende por lo escrito de que posiblemente pagaron lo normal, 1. Aquellos, por no tener a alguien que los reemplazara, tuvieron que pagar 5 shekels. En otras palabras, 5 veces el precio. No era a manera de injusticia, sino que aquellos tenían personas que los reemplazaron, y por eso aquellos tuvieron que pagar menos. Entonces, aquellos que no tenían personas que los reemplazaran tuvieron que pagar el precio completo, por decirlo de esa manera. Había 3 clanes de levitas: los quejatitas, los gershonitas y los meraritas. Fueron asignados para desmantelar, ensamblar y cargar el Mishkan. Asimismo, reensamblaban el Mishkan cada vez que se mudaban de lugar. Ensamblaban, desensamblaban, reensamblaban, desensamblaban. Es interesante observar estas curiosidades. Esto no es que vamos a hacer una lección de esto, simplemente cosas interesantes que miramos en la escritura. 273 por 5 shekels serían 1.065 shekels fueron pagados, ¿verdad? Y al transmitirlo a valores gemátricos o gematría, 1 más 0 más 6 más 5 equivalente a 12, y 273 también equivale a 12. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las 12 tribus de Israel que están empezando a ser ordenadas. Y a veces miramos que el 5 aparece en diferentes maneras en la escritura, y volviendo a lo que acabamos de estudiar hace unos segundos atrás, de que unos tuvieron que pagar 5 veces el precio, mientras que otros nada más tuvieron que pagar 1 vez el precio. Entonces, que a veces lo miramos como, wow, eso podría cualquiera decir, eso es una injusticia, ¿no? Pero Dios te está diciendo con esos números, de una manera, hay un mensaje, están recibiendo el mismo nivel de gracia, porque sus cabezas están siendo redimidas. Ok,
Entonces, como una escritura para iniciar este pequeño estudio, Hechos 3, 14, 21, en adelante, ¿verdad? 3, 14 al 21. Pero vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. Eso fue cuando, aquí se está hablando, ¿verdad?, de cuando Yeshua estaba siendo procesado y el romano dijo, ¿a quién de estos dos ustedes quieren que salvemos o que perdonemos? Y entonces dijeron, a Barrabás. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Vuelvo a repetir el 16. Y por medio de la fe en su nombre se está refiriendo al nombre de Yeshua, a este que veis y conocéis, a este hombre que está recibiendo este beneficio de sanidad, ustedes lo conocen, es un conciudadano de ustedes, su nombre lo ha fortalecido. ¿El nombre de quién? El nombre de Yeshua. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia. ¿Cuántas faltas hemos cometido nosotros por ignorancia? Ahora, hermanos, yo sé, le está diciendo, ¿verdad?, el varón, yo sé que lo hiciste por ignorancia. Como también vuestros gobernantes actúan por ignorancia, porque no tienen todo el conocimiento de todo. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, aquí, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque fíjense bien en lo que dice el verso 18. Pero Dios cumplió así lo que había dicho, predicho por boca de quién? De todos los profetas. ¿Y qué es lo que dice después de los dos puntos? Que su ungido había de padecer. Yo debía haber resaltado eso. Porque muchas veces nos hablan de que el famoso capítulo 53 de Isaías, ¿verdad?, no se utiliza inclusive en las parachás. No, usted no lo encuentra en los estudios, porque no creen los ortodoxos que eso necesariamente llena el requisito de mesiánicos. La ortodoxia aplica esos versículos del capítulo 53 que habla del padecimiento del Mesías sufrido, el Mesías que vino como el leproso que iba a ser maltratado. ¿Ves? ¿Por qué leproso? Porque está llevando toda nuestra leprosidad espiritual, la está cargando él. Entonces, no lo aceptan, dice que eso se aplica nada más al pueblo de Israel, porque ese pueblo que ha padecido a través de la historia, ¿verdad?, por ser el que lleva la antorcha de mantener el nombre de Elohim en alto. Entonces, que su ungido había de padecer, y ahí lo confirma, ¿okay?, de que a través de los profetas se profetizó y que él tenía que padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la fe del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yeshua el Mesías, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración y todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Entonces, hay un tiempo. A veces nosotros nos desesperamos con todo lo que está pasando y queremos que el Señor venga ya, pero hay un momento de la restauración de todas las cosas. Y Él va a llegar en su momento. Oramos que sea en nuestros días. Ok, habiendo dicho eso, procedemos a comenzar esta. Y ahorita vamos a hacer las conexiones. ¿Por qué estamos trayendo esta escritura de Hechos? Para conectar con los primeros capítulos, o este primer capítulo de Números.
Y habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. Este es el segundo año, en el segundo mes, y es el primer día de ese segundo mes. Y les dijo, haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres. De 20 años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que puedan salir a la guerra en Israel, según el orden de sus ejércitos, de ejércitos de sus tribus, de su congregación, porque ellos todavía no estaban conformados como ejército. Eso es una palabra que se utiliza para decir multitud. Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Van a escoger un líder que sea el príncipe de cada tribu. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. Y él empieza a dar la lista, ¿verdad? No por falta de respeto, creer que no sea necesario, pero voy a presentarles un cuadro donde incluye todos los nombres. Vamos a saltar entonces un poquito más adelante. 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por nombre e hicieron congregar a toda la asamblea el día primero del mes segundo y se registraron por sus familias, por sus casas paternas según el número de los nombres y de 20 años para arriba, cabeza por cabeza, conforme Yahweh había ordenado a Moshe, así los alistó en el desierto de Sinai. Y cuando a los hijos de Rubén, primogénito de Israel, hecha su genealogía según su familia, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza todos los varones de 20 años para arriba, todos los aptos para el ejército, los enlistados de la tribu, son los siguientes. ¿Okay? Entonces, de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, 46.500. De Simeón, 59.300. De Gad, Elisaf, hijo de Deuel, 45.650. De Judá, 74.600. De Isaacar, 54.400. De Zebulón, 57.400. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, 40.500. Interesantes que hacen esa explicación un poquito más extensa sobre Efraín. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, 32.200. De Benjamín, 35.400. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, 62.700. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, 41.500. De Neftalí, Ahiará, hijo de Herán, 53.400. En total, aptos para la guerra, 603.550. Entonces, lo vemos también de este otro punto de vista. Luego el pueblo ordenó por tribus, erigían sus propias tiendas a su alrededor. Los quejatitas, que acuérdense que los levitas fueron ordenados por esas tres familias que estaban, ¿verdad? Estaba la familia de Aarón, que eran los sacerdotes, pero los asistentes levitas eran tres familias fuertes. Los quejatitas cargaban sobre sus hombros los utensilios del santuario, el arca, la menora, etc. En sus coberturas especialmente diseñadas a tal efecto, acampaban en el lado sur. Ellos no podían ver las cosas santas. Las cosas santas tenían que ser tapadas primero. Los sacerdotes las tapaban, las tapaban muy bien y entonces después ellos la cargaban. Y ellos, los quejatitas no tenían carretas para llevar nada, ellos cargaban todos al hombro. ¿Okay? Los gershonitas o gersionitas, a cargo de los tapices y cortinas, estaban localizados al oeste. Los meraritas, que transportaban los paneles de las paredes y los pilares, estaban al lado norte. Y Moshe, Aarón y sus hijos, ¿verdad?, la familia sacerdotal, estaban situados al frente. Es decir, frente al lado de la puerta este del Mishkan, del tabernáculo, y la entrada del santuario hacia el este. Más allá
del círculo de los levitas. Ese era el primer círculo alrededor del Mishkan. ¿Okay? Más allá del círculo de los levitas, los 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus. Es decir, estaba el primer círculo, es donde está el Mishkan. El segundo círculo, el outer circle, inmediato, son los de los levitas y de los sacerdotes. Y después estaban alrededor las tribus ordenadas, ¿verdad?, en 3 tribus por cada lado, por cada flanco. ¿Okay? Más allá del círculo de los levitas, las 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada una. Esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio nacé, su propio príncipe o líder, y su propio, diga conmigo, degel, bandera, degel, bandera, con el color de la tribu y su emblema. El siguiente cuadro sinóptico facilita la visualización de lo que estamos explicando, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver cuántos estaban, basado en los números que miramos anteriormente, cada lado, el lado sur, el oeste, el norte y el este. Y quienes están en la parte oscura, ¿verdad? Y detrás del liderazgo, Moshe y Aarón, en el lado sur, los quejatitas, los gershonitas y los meraritas. Pero es importante entender que cuando los pueblos, cuando ellos entran en esta área, cuando llegan a las valles del Moab, cuando ellos empiezan a avanzar, como lo dice, ellos se movilizaban en este orden. Pues cuando miraban a un pueblo venir de esa manera, los otros pueblos entraban en pavor. ¿Por qué? Porque miraban un semejante pueblo y venían en una organización que tenía el frente de un ejército. Venían ordenados, caminando de esa manera, entonces parece que es un ejército, una armada que venía, por eso es que se llenaban de pavor ellos. Entonces, para que tengamos una idea, esto no es la fotografía tradicional de lo que nosotros se nos dio a ver como el monte Sinai, ¿okay? Porque el monte Sinai no queda en la península ibérica, la península del Sinaí, no queda ahí, siempre se nos enseñó el otro monte que, ¿verdad?, es grande, masivo, pero este queda en el desierto de Arabia Saudita, y pueden ver que es lo que los expertos modernos creen que este es, porque presenta el área adecuada para establecerse una multitud gigante, y está quemada la punta del monte. Cuando el Señor bajó con su presencia, ahí se quemó porque había fuego. Eso es lo que creen los eruditos actuales. Esta es otra fotografía. El desierto del Sinaí se refiere a la región desértica que rodea el monte donde los israelitas estuvieron acampando. Comparando este paisaje con Éxodo 40:17, aconteció pues que el mes primero del segundo año, al primer día del mes, el tabernáculo fue erigido. Se puede ver que ahora el tabernáculo había sido establecido por un mes, y que el pueblo había acampado en el Sinaí por casi un año. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es un desierto. Es del desierto o que tiene relación con esta gran extensión de terreno árido, arenoso y pedregoso. Es un clima desértico. ¿Qué relación tiene con esto? ¿Okay? ¿Cómo podíamos relacionar el desierto con nuestra vida? Todos nosotros pasamos incertidumbre. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos deudas, cuando tenemos metas que no se han cumplido, cuando tenemos presiones laborales, presiones familiares. O sea, hay ciertos desiertos que la vida nos presenta por situaciones, ¿verdad?, tanto emocionales como laborales, como ¿cómo se dice?, ocasionales, como lo que usted estaba diciendo, el hermano compartiendo, de que alguien se le atravesó y aparentemente lo estaba haciendo a propósito, quizás para provocar un accidente. Y uno dice, ¿esto de dónde salió? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Entonces, todos esos son pequeños desiertos, ¿verdad? Y hay ciertas necesidades. Lo que estoy tratando de llevar es que un desierto nos habla de los momentos de aridez de nuestra vida.
donde nos hace falta algo, carecemos de algo y tenemos que levantar nuestros ojos y decir, Señor, yo no puedo alcanzar esta necesidad, no puedo rellenar esta necesidad, necesito de que tú derrames sobre mí ideas, bendición, solución a esta necesidad. Entonces el desierto nos habla de un Dios que tiene que llevar a su pueblo afuera de una carretera que estaba establecida segura, no necesariamente completamente segura, pero que Dios sabía que si iban por ahí, como todo el mundo cruzaba por ahí, el enemigo iban a ser presa fácil. Por eso es que los llevó por el camino más dificultoso, llevándolo hasta el Sinaí. Y es un Dios que sabe que su capacidad era suficiente para sostener al pueblo, tanto en alimento, proveyendo agua, proveyendo protección, proveyendo todo lo necesario. Es decir, no los llevó ahí con un objetivo de eliminarlos, sino para demostrarles que aún en medio de una vicisitud tan gigante, de un lugar que prácticamente te puede llevar a la muerte fácilmente, que en medio de esa aridez, en ese mundo, podríamos decir en esa esfera de muerte, porque si usted está en un desierto y usted no tiene lo que es necesario para sobrevivir, usted se muere rápidamente. Que en un solo día se puede deshidratar. Y si usted se deshidrata por completo, usted está prácticamente al borde de la muerte. Entonces, lo que él quería hacer era demostrar al pueblo, yo soy tu Dios, yo tengo la capacidad de sostenerte aún en las situaciones más adversas sobre este planeta. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere, que en medio de nuestros desiertos se sostuvo Hashem al pueblo en medio de esta situación tan contraria a la naturaleza humana. ¿Cuánto más nosotros que estamos en esta ciudad? ¿Cuántos nosotros, me entiendes, que a veces no lo quiero disminuir, no quiero ser insensible, porque cada persona está peleando su propia batalla y cada uno tiene sus propios niveles de alcance y de resistencia. Hay personas que son propensas a quejarse más del dolor que otras personas. Hay personas, ¿verdad? Para una explicación más clara, hay personas que se pueden cortar con papel el dedo y dicen, pues esto no es nada. Pero a mí personalmente me duele mucho y me estorba. Especialmente si me pongo a cocinar, hermano, y se me olvidó que me corté un poquito y empieza a exprimir usted un limón, viera qué hermoso que es eso. No, es decir, hay ciertas personas, yo puedo resistir el dolor, pero fíjense que eso no sé por qué. No estoy diciendo que soy un llorón, estoy siendo sincero con ustedes porque a veces tenemos niveles de capacidad de resistir en ciertas otras áreas que en otras. Y entonces tenemos que aprender a conocerlos de esa manera. Y entonces, pero en cuestiones de desierto, en pruebas, pues, en pruebas, hay personas que son más pacientes. Hay personas que desarrollan más fe o proyectan más fe que otras. Eso no significa que unos son mejores que otros, simplemente que aquellos que son más experimentados en esta área debemos de dar fortaleza y apoyo a aquellos que son más débiles. ¿Ve? Y de esa manera es que Dios quiere que operemos, que no nos desesperemos, que tengamos fe en Él en los momentos de carencia, en los momentos de necesidad, que dependamos de Él. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es un desierto. Entonces, es un lugar un poquito más para abajo, un lugar terreno que está vacío, despoblado y deshabitado. Un desierto es un bioma de clima árido en donde las precipitaciones como lluvia son escasas. El otro día vi la estadística más moderna, pero ahí cae, hermano, tonterías de pulgadas al año de agua. Y cuando cae el agua, ellos tratan de capitalizar lo más que puedan. Es decir, me acuerdo cuando en mi pueblo, allá en Centroamérica, en Nicaragua, a veces iba el agua. ¿Okay? Y entonces la gente corría, anunciaban 3 veces a la semana venía el agua. Entonces
La gente empezó a coleccionar los tanques aquellos, los compraban para llenar. A veces en mi casa habían 2 tanques de eso. Y eso daba suficiente para toda la semana, se llenaba. Y obviamente para cocinar, para bañarse, eran 2 cosas diferentes. Lo que era agua para aseo era una cosa y lo que era para agua de cocinar era el otro. Entonces, pero de esa manera que cuando hay carencia, uno tiene que utilizar la astucia para poder mantener el nivel de vida. Y entonces, aquí la gente en estos lugares aprende a apreciar el agua, pasa a ser un oro que cae del cielo. ¿Okay? Esto suele poseer poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante. La vegetación se adapta a la poca humedad, matorrales xerófilos, y adaptando para ambientes secos. Y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar su humedad. Ok. Vamos a pasar un poquito más adelante para... ¿Cuál era el propósito del censo entonces? Porque Dios prohíbe el censo. Entonces la pregunta que muchos nos pudiéramos hacer cuando leemos los textos que leímos anteriormente, ¿por qué tenían que pagar ellos para salvar sus cabezas? Por eso mismo, porque Dios está mandando a que se haga un censo y como Él es el que da la Torá, Él tiene que cumplir también, porque la gente piensa que Dios, por ser Dios, puede hacer lo que le da la gana. No, si Él te estableció la Torá y te dice que esa es la ley del cielo que se la está pasando a los seres humanos, ¿de dónde vino la Torá? Vino de Hashem. ¿Y dónde está Hashem? Él vive en una esfera de vida que nosotros desconocemos, ¿verdad? El nivel tan poderoso de esa esfera, pero tenemos una idea a través de sus palabras. Ahora, la Torá vino entonces del cielo. En el cielo se rige por ese código legal. Y Dios, siendo el rey soberano, el que ejerce o el que legaliza o el que dicta la ley, él va a regirse también por la misma. Entonces, hay una razón por la cual estas personas están pagando un shekel o 5 shekels, dependiendo de su situación, ¿verdad? Porque están redimiendo su cabeza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el propósito del censo? En el mundo antiguo, los censos eran usados como medio de reclutar hombres tanto para el servicio militar como para los proyectos de construcción del gobierno. Fíjense bien, no estamos hablando en este momento del pueblo de Dios, estamos hablando en el contexto del momento donde se está dando este evento que Dios ha sacado al pueblo, que Dios ahora está diciendo a la Moshe, dile al pueblo que van a hacer esto. Hace 3.500 años, la gente de las otras civilizaciones alrededor operaban de esta manera. Los censos se hacían para reclutar gente, para saber cuánta gente hay disponible para que puedan defender a esa nación, a ese reino. ¿Okay? Para ver si podían ayudar a algún proyecto de gobierno, quizás a construir un templo, a construir una especie de casa gubernamental, etc. A menudo también eran acompañados o aún motivados por el cobro de impuestos individuales. Este censo era para el reclutamiento militar, pero no se le puede separar fácilmente del Éxodo, como lo veamos en esos 30, 11 al 16, ¿verdad? Cuando se cobró un impuesto por el templo. El tamaño de la población a veces variaba, ¿verdad? De reino a reino. Y sin entrar en detalles, en este caso, imagínense cuántos miles dijimos que habían de personas aptas para la guerra. 603.550. Ahora, si hablamos de logística, ¿cómo se va a mantener un ejército en el desierto? De esa manera. Entonces, nosotros miramos esto en la escritura y a veces no entendemos que hay una logística que ellos han empezado a desarrollar. Dios les está diciendo, tienen que hacer un censo. Una cosa es para que sepan, ¿verdad? Pero Él no quiere que el pueblo
esté confiando en sus números. Lo que él quiere es que el pueblo se dé cuenta que no son tan débiles o que están ¿cómo se dice? A la deriva o expuestos a morir porque si alguien los ataca, sino que se den cuenta que son una nación en formación. Entonces, la agrupación de las tribus, ¿cómo se forma? El campamento de los sacerdotes y de los levitas rodeaba el santuario, como lo dijimos anteriormente, mientras que los demás campamentos tribales formaban un rectángulo con 3 campamentos de cada lado. Los campamentos militares rectangulares eran la práctica egipcia formal en esa época. Entonces la gente dice, pero ¿por qué Dios va a copiar lo de los egipcios? No, es que Dios no está copiando nada. Dios está utilizando el formato que entendían las personas. A ver si me puedo explicar. ¿En qué forma lo podemos explicar? Ok. Hace 10 años atrás, si yo le decía a usted TikTok, ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque lo que existía era Facebook. Nada más, 10 años atrás. Pero de hace unos 5 o 6 años para atrás, conocemos TikTok. Y ahora es la competencia más grande que tiene Facebook. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, Dios está utilizando el nivel de comprensión de algo que la gente de ese momento puede relacionarse. Yo quiero que ustedes se miren como una nación formalizada y que está militarmente conformada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ellos caminaban en el desierto, ellos están estableciendo, proyectándose como una nación formada, un sistema militar, que hay un orden, que hay un liderazgo, y obviamente llevan a su Dios representado al frente, porque el arca del pacto iba a caminar enfrente de ellos. Entonces, tenían todo, formación, entonces proyecta seguridad en ellos, seguridad porque tienen un Dios que los representa, y obviamente eso llenaba de pavor a las demás naciones. Entonces, esto era como un dispositivo, si usted lo quiere utilizar de esta manera, para protegerse, para protegerlos, del punto de vista de cómo los miraban las naciones. Y eso lo vamos a ver más adelante, pues, porque esto se comprueba en las mismas escrituras. Por ejemplo, cuando Balac, ¿verdad?, decide atacarlos a ellos. ¿Por qué? Porque dice, esta gente lo atemorizó. Y entonces, ¿por qué no lo atacó? Porque tenía miedo de ser derrotado. Por eso es que contrata a Balaam para que venga y traiga una maldición sobre el pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compaginar esto con nuestra fe? ¿De qué está hablando entonces, pastor? ¿Cómo nos sirve este conocimiento que está compartiendo para mi fe? Hermanos, que a veces cuando te sientas debilitado en tu fe, cuando yo me siento debilitado, no solamente de repetir versos bíblicos para fortalecer, porque sí trabaja, pero no solamente de establecer, ¿cómo se dice?, columnas emocionales, columnas de fe. Se trata que actúes en fe también. Entonces, te tienes que comportar de la misma manera. Y comportarte no significa que requeridamente camines nada más. No, se trata de que continúes haciendo las obras que has hecho siempre. Aun cuando estás en carencia, sigas haciendo las buenas obras que has estado haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente estás manteniendo la manera como se te percibe, pero tú estás tomando, ¿cómo se dice?, certeza. Estás caminando en la certeza de que no estás simplemente proyectando algo, sino que lo estás viviendo aún en carencia. No sé si me estoy explicando. No se trata de demostrar que estás fuerte, sino que con tu actitud, tu inclinación de corazón, tu verdadero yo interno está inclinado a decir, ¿sabes qué? Me hace falta, pero sigo hacia adelante. Porque mi proveedor está conmigo. ¿Ok? Y no se trata, como les digo, de solamente manifestar, proyectar una figura o un porte de que estás completamente suplido. Le voy a decir esto. Hay personas que dicen, ¿cómo se siente, hermana? ¡Ah, bendecido! Vamos al otro extremo.
¿Cómo se siente? Como dicen en Puerto Rico, ay muchachos, me siento como tres en un zapato. ¿Ok? No se trata de proyectar si estás alegre o si estás triste, se trata de proyectar tu fe a través de mantener una consistente un fervor espiritual que no te limite, que cuando la gente no te esté viendo, que no te limite a hacer lo que siempre has hecho. Hace un tiempo atrás, era víspera de Shabbat, y no había dinero, un tiempo atrás. No había dinero y estábamos bastante cortos, y entonces yo miro una persona que sentí en el espíritu que tenía que hacer algo. Era antes de Shabbat, una persona que está pidiendo. Y usted sabe que hay muchos pedidores allá afuera que son profesionales y andan engañando a la gente. ¿Okay? Pero esta era una persona que realmente ameritaba ayuda en una esquina. Y entonces yo sabía que no tenía cambio, ¿verdad? Yo siempre, no lo digo para vanagloria, ¿okay? Lo digo porque así es. Si le voy a dar algo a alguien que está pidiendo por necesidad, pues trato de hacer que sea de 5 pesos para arriba, ¿no? ¿Me entiendes? Porque con un peso ¿qué compra? Ni un taco, ni un churrito se puede comprar una persona con un peso. Entonces, yo dije, no cambio. Y entonces di la vuelta así, pues no le pude dar nada, y entonces, pero de repente el Señor me recuerda, me dice, no andas cambio, pero puedes romper uno de esos billetes gruesos que andas. Y tienes razón, Señor, y me devolví. Y sí, la persona cuando le entregué todo el billete se quedó asustado y obviamente agradecido, porque no esperaba algo así, pero lo que me refiero es que en ese momento entendí que no se trata de que te proyectes que eres bueno, sino que continúes aún en carencia, en momentos de necesidad. Trate de hacer lo más que puedas. No se trate de hacerlo lo máximo, se trata de hacer lo más que puedas. ¿Okay? Porque eso agrada al Señor. En carencia, porque tu fe, le aseguro que esos recibos que usted tiene en los momentos de necesidad, usted va a ser escuchado. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura de Proverbios? Que aquel que le presta a Hashem, o sea, aquel que le ayuda al pobre o suple la necesidad del pobre, le está prestando a Hashem. Y Hashem no se va a quedar con esos préstamos. La agrupación de las tribus, entonces, en el campamento de los sacerdotes y los levitas rodeaban el santuario, mientras que los demás campamentos tribales formaban un rectángulo con 3 campamentos en cada lado. Los campamentos militares rectangulares eran la práctica egipcia formal en esa época, y estas están descritas en el arte asirio del siglo IX, ¿verdad? Antes de Yeshua, en los que el rey estaba protegiendo el centro. Judá encabezaba el campamento prominente del este. La entrada del tabernáculo estaba hacia el este como el líder entre las tribus. Entonces lo que está explicando esto, a ver si me puedo explicar. Si este es el campamento y Dios está en el centro, ¿verdad? Es el rey, y todos los demás círculos que están alrededor de él están prácticamente para proteger al rey. En la forma rectangular, no es que Dios se esté copiando de un sistema. Acuérdense que esto lo expliqué hace un tiempo atrás. ¿Okay? Todo se repite en la tierra. Dice, todo se repite debajo del sol. Dice en Eclesiastés, que estoy parafraseando. En Eclesiastés dice bien claramente de que nada es nuevo. Todo se va a repetir. ¿Por qué? Hay ciclos. Por eso es que muchas veces yo me molesto con algunos de los eruditos que son ateos, la mayor parte de verdad de los profesores universitarios, enseñan hallazgos arqueológicos, hallazgos culturales, todas estas cosas, y después, como ellos no creen en Dios, entonces tratan de formar una razón para desvincular a la Biblia de su veracidad. ¿Okay? Nosotros podemos hacer utilización de la
academia, podemos hacer utilización de los estudios de estos eruditos que son ateos, extrayendo lo bueno y dejando sus opiniones al lado. ¿Por qué? Porque porque ellos siempre dicen es que la Biblia tomó, o el escritor de la Biblia tomaron esto prestado de una historia de tal pueblo, de tal así, empiezan a hacer esas comparaciones y te dan la evidencia, ¿verdad? Pero lo que ellos no se están dando cuenta es que, o no quieren darse cuenta, es que pues la vida te presenta ciertos patrones y que algo que sucedió acá pudo haber sucedido en el pasado. ¿Me entienden? Y entonces es por eso es que sabemos que Dios está en el asunto, porque hay ciclos. Están estos ciclos trabajando para dejarnos saber que hay una mano poderosa que está permitiendo y que está también salvando, que nos está dejando pasar procesos. Procesos a veces son circulares y a veces son rectilíneos. A veces pueden tener profundidad, a veces pueden tener altura, pero el más importante es que nosotros tenemos que mantener nuestra capacidad de discernir, no perder la fe. Entonces, esta forma rectangular es la manera como interpretaban las naciones de hace 3.500 años. ¡Wow! Esta nación que viene ahí es poderosa, tienen orden, estructura, y ¿sabes qué se parecen? Serán egipcios. ¿Quién era la nación más poderosa en ese momento? En la antigüedad, Egipto. Era reconocido, eran los que tenían todo el control de la parte norte de África, lo que es el Levant, que es la parte, ¿verdad?, lo que se conoce ahora como Middle East, o el cercano Medio Oriente, y después el Oriente más lejano, ¿ya? Irak, Irán, ¿ves? Que es el lado de Ur, de los caldeos, de donde vino Abraham, entonces, o Mesopotamia. Entonces, de esta manera, los miraban de forma y dicen, wow, serán los egipcios. Era para establecer temor. Es un mecanismo de defensa. O que Dios no los podía defender. Sí, Dios los defendió siempre, pero Él quería que también ellos crearan el carácter de una nación fortalecida. Y que en el momento que hubiera una necesidad no se pusieran a estar de quejones y de malagradecidos, como sucedió tantas veces como lo leemos en la Escritura. Que cada vez que les hacía falta, llegaban a molestar a Moisés, a exigirle, a hablar cosas que no debían haber dicho, negando a Dios y negando su benevolencia. ¿Ves? Entonces Dios quería también que se conformaran en un pueblo que pudiera también autosostenerse. Ok. Los clanes de levitas. Los levitas como eran los guardianes del santuario. Los guardias prácticamente eran los que asistían en todas las labores con un nivel de santidad, pero se establecían como los guardianes. Acampados alrededor del santuario e instruidos para matar a cualquier intruso. Los levitas restringían el acceso al tabernáculo. Los antiguos santuarios no eran lugares públicos, fíjense bien, no eran lugares públicos. Era para que la gente se reuniera, sino que eran residencias ¿de qué? De las divinidades. Entonces, esa es la residencia de Hashem. Esa es la residencia de Dios, de Yahweh. No cualquiera puede entrar. Igualmente, hoy en día, ¿quién entra a cualquier casa presidencial? Nadie. Cosmología y templos de la antigüedad. En el antiguo cercano oriente, los sacerdotes eran considerados como guardas. En los textos eteos, por ejemplo, así como en los textos de Mari, en los altos del Éufrates, del río Éufrates en Mesopotamia, pero en las creencias babilónicas también hay donde habían demonios y espíritus protectores que guardaban las entradas del templo. Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde salieron los gargoyles que ponían en las catedrales católicas? Imagínense, demonios cuidando la casa de Dios. Qué locura y contradicción más grande. Por eso es que nosotros hacemos énfasis de que hay ciertas cosas que uno empieza, cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver estas contradicciones, no hay mejor palabra. Dios no necesita que unas estatuas con aspectos demoníacos sirvan de defensa en el lugar donde se proclama su nombre. Entonces, por eso es que ponen el ejemplo, que en muchas de las antigüedades
Los guardas en los templos paganos eran estatuas, eran supuestamente demonios, ¿verdad? Y los sacerdotes también eran los que guardaban. Los sacerdotes, no los asistentes del sacerdocio, eran los sacerdotes mismos los que eran los guardias. Aquí, anteriormente, miramos que en el tabernáculo o en los templos, primero y segundo templo, eventualmente, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, los levitas eran los guardianes del templo y los sacerdotes hacían sus trabajos de sacerdocio, que eran el más alto nivel de Kadushá que se le entregaba a un hombre, especialmente al sumo sacerdote. Los levitas en el lugar de los primogénitos. Vamos a entender un poquito esto. El mundo antiguo, muchas culturas habían en el mundo antiguo que exhibían un culto a los antepasados en el cual se derramaban libaciones en el nombre de los antepasados muertos. Muchas veces se evitan, ¿verdad? Cuando una persona muere, en ciertos círculos, ¿verdad?, de creyentes, se evita tratar de ponerle el nombre de la persona que acaba de morir. Mejor poner el nombre a un hijo, ¿verdad? Si le vas a poner el nombre del abuelo, mejor pónselo antes que se muera el abuelo. Es mejor de esa manera. O sea, y así sucesivamente, porque a veces la gente dice, para responder a fulanito y tal. Es mejor no tener esa práctica, esa es mi opinión personal. Si lo vas a hacer, hazlo mientras la persona está en vida. Porque si vas a honrarlo, que la persona reciba la honra en ese momento, ¿no? Entonces, en el mundo antiguo, muchas culturas exhibían esto, que le dan culto a las cosas del pasado, derramando libaciones en nombre de los antepasados muertos, cuyos espíritus entonces ofrecían protección y ayuda a los que aún estaban con vida. ¿A dónde ustedes han escuchado esto? En dichos como estos, porque aún creyentes en los ámbitos del protestantismo, dicen, sí, mi mamita se murió y nos está cuidando desde allá en los cielos. Eso estás contradiciendo tu creencia. Si Dios es uno y es tu Dios, Él es tu protector, Él es el que te cuida, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, es el que te da vida, no los muertos. Los muertos son seres humanos que tuvieron su oportunidad, buenos o malos murieron ya, y después el fin. ¿Ve? Después están en presencia del Eterno. Después está escrito que el hombre vive una vez y después del juicio, dice la Escritura. Entonces, tenemos que aprender a discernir este tipo de cosas que se han compenetrado en nuestra forma de pensar a través de un sistema cultural. Y a veces la cultura no representa lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si la cultura te está llevando en contra de Dios, tienes que desvincularte de ella. ¿Ve? Entonces, hay mucha gente que dice, mi mamita me está cuidando, mi abuelito me está cuidando. No, porque estás diciendo, dándole el trabajo de Dios a ellos, entonces lo estás deificando, le estás dando lo estás volviendo una deidad, lo cual se vuelve en idolatría si tú eres en el creyente del Dios vivo. ¿Estamos bien con esto, hermano? Amén. Okay. En Babilonia, el espíritu desencarnado de Utuki y el fantasma de Etemu podía volverse muy peligrosos si no se les cuidaba, es decir, se molestaban. Esto era la creencia de ellos. ¿Qué? No estamos diciendo que eso pasaba, estamos diciendo que esto es lo que ellos creían en Babilonia. Porque en la antigüedad se creía que los dioses mandaban a construir sus templos, que los seres humanos fueran sus esclavos, y los humanos tenían, imagínate, si eran sus dioses y tenían poderes, entonces, pero los humanos los tenían que mantener. O sea, era una contradicción de los mismos que están profesando. ¿Cómo tú vas a hacer? Si tú eras menor en calidad, ¿cómo vas a mantener a un dios? Entonces, y eso es lo que se creía, que eran esclavos de estos dioses. Podía volverse muy peligroso si no se les cuidaba y a menudo eran objetos de encantamiento. Es decir,
En el tiempo de Yeshua, muchos de estos creían en la gente de que venía un espíritu y los posesionaba. Pero si tú estás siguiendo la Torá, si tú estás siguiendo al Dios vivo, si tú estás obedeciendo lo que Dios dice, ¿cómo Dios va a permitir de que seas posesionado por un demonio que no tiene nada que ver? Si Dios es tu soberano, Él, en el momento que tú haces pacto con Él, lo que te dice es que yo voy a ser tu Dios, nadie te va a tocar. ¿Me está entendiendo? Por eso es que un cristiano diga, ya, está poseído. Entonces es que estás haciendo algo malo. Es que te fuiste a jugar la ouija, es que te fuiste a consultar hechiceros, es que te fuiste a hacerle un trabajito a tu marido o a tu esposa y por eso se te vinieron los demonios encima. ¿Estás entendiendo? Entonces la gente no se da cuenta de estas cosas. Es que un cristiano no puede decir, se le metió un demonio, se endemonió. No puede ser porque entonces estás diciendo que tu Dios es leal al pacto que tú tienes con Él. Entonces estamos bajando el nivel de la santidad y de la firmeza del carácter del Dios que servimos. No podemos hacer eso. El cuidado de los muertos comenzaba con un entierro adecuado y continuaba con dones sucesivos y honras a la memoria y al nombre de los que ya fallecieron. Mire, tradiciones culturales. Las respeto, ¿okay? Porque nadie se me vaya a ofender. Pero la verdad es la verdad. Hay personas, si usted le lleva flores a sus muertos, si usted va y le limpia la tumba, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿verdad? Cuando viene que vamos a llevarle comida, que vamos a llevarle una botellita de vino, porque al muertito le gustaba echarse sus traguitos, que le vamos a llevar la comida especial, o todas esas cosas, ya estás tomando a la persona que está muerta como una deidad. Le están dando culto. Entonces, por eso toda esta situación de la cultura de darle a la santa muerte, están deificando a la muerte. Y es eso exactamente de donde nosotros queremos salir. Hay cristianos que están haciendo eso. No estoy diciendo, ¿verdad? La religión que más profesa esto es en la religión católica. Y no estoy hablando mal de eso porque es la verdad. Entonces, ellos están deificando a la muerte. ¿Y el producto del pecado es qué? El producto del pecado es, el resultado del pecado es la muerte. Por haber pecado, Adán recibió la muerte como herencia. O como castigo. No como herencia, como castigo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de dónde es que queremos salir? De la muerte. ¿Cómo vamos a estar adorando la muerte? O sea, son dos contradicciones y la gente no mira esto. Termino con esto entonces. Los primogénitos eran responsables de mantener este culto a los antepasados y por ende heredaban los dioses familiares. Esto era en las otras culturas. No estoy hablando de los primogénitos de Israel. Estamos haciendo una comparación entre lo que el Dios de Israel está diciendo a Israel. Esto es lo que van a hacer porque Él los está separando de todas las tradiciones paganas que aprendieron en Egipto. Entonces, el primogénito está siendo, en el caso de Israel, están siendo separados como para el servicio militar, pero realmente los está preparando para la vida. Los está preparando para que representen a su nación. Los están preparando para que sean fortaleza de su nación, para levantar el honor de la nación. Entonces, el primogénito era responsable de mantener este culto a los antepasados y por ende heredaba a los dioses familiares. Por eso es que cuando miramos la historia de Jacob, llega solito, pide casarse, le entregan a la mujer que no pidió, después lo casan con la mujer que sí pidió y después le resultan otras concubinas y tiene 12 hijos. Y de repente, al principio, él se vuelve como el hijastro que necesitaba Labán. Porque Labán, en ese momento que empieza la historia de Jacob, no tiene hijos. Pero después, a partir de ese momento, ya pasan ciertos años y ahora sí tiene hijos. Posiblemente se calcula que después de los primeros 7 años que Jacob sirvió en la casa de Labán, ahí fue cuando le empezaron las bendiciones a Labán de tener hijos. Entonces, miramos a lo último de la historia de Jacob, que los hijos de Labán acusan a Jacob, y son unos jovencitos, lo acusan de que él se le está robando las mejores
ganado a su papá. Y miramos que la hija, ¿verdad?, toma las posesiones de su papá, la esposa de Jacob, y se van, y él no sabe que su esposa ha cometido esta falta. Por eso es que Labán viene detrás de él, porque esos dioses de él representan la casa de él, la herencia hacia sus hijos, y sin eso sus hijos no van a tener la bendición. Pero esa es la creencia de ellos, porque Labán era un idólatra. Entonces, ¿qué sucede? De que por eso es que él lo persigue y le hace, ¿verdad?, la acusación, y le dice: el primero que tú le encuentras que tiene con él tus estatuas, que muera. Él proliferó la palabra y su esposa murió, porque ella fue la que se los robó. No es que se los robó, se los trajo para hacer la vida de cuadritos a su papá. Entonces, a veces, dos cosas que tenemos que aprender de esa historia, que lo que está diciendo este erudito, Walton y Matthews, estos eruditos, que son creyentes, están diciendo de que dentro de la cultura del tiempo que estamos estudiando en este momento de números, 3.500 años atrás, esto es el comportamiento de todas las culturas antiguas. ¿Ve? Y que nos da prueba, pues entonces, de que es cierto, lo que la Biblia está diciendo es cierto. ¿Okay? Mientras que el culto de los antepasados, ¿quiénes lo hacen? Entonces, esto se le pasaba al primogénito. Y ellos eran, ahora, cuando el papá se los pasa, ok, ya tienes edad, ahora tú vas a tomar la batuta de la casa, tú eres el primogénito, ahora le toca a él pasar a la idolatría a la siguiente generación. Mientras que el culto a los antepasados o culto funerario no era correcto para los israelitas, aquí viene el contraste. Los pronunciamientos de los profetas dejan en claro que eran una de las costumbres en que se desviaba de la gente común o de las otras naciones. Por lo tanto, la transferencia de posesión del primogénito a los levitas implicaba que, más que un culto a los antepasados en el ámbito familiar por parte del primogénito, Israel tenía una práctica religiosa mantenida y regulada por los levitas. Entonces ahí te da cierta cita. Entonces, para terminar, hermano, cierro con este comentario. A veces miramos ciertas cosas que Dios manda hacer al pueblo y no le podemos poner cabeza, pies, dónde está la pies, dónde está la cabeza. ¿Okay? Pero hay diferentes capas, diferentes profundidades. Y podemos hacer muchas aplicaciones acerca de esto. Por ejemplo, ¿qué estamos transfiriendo? Mi razón por aproximar este punto hoy es que ¿qué estamos transfiriendo todavía nosotros en nuestra cultura familiar? Cultura familiar. Vamos a ver, cultura individual. Porque acuérdense que aunque usted es esposa o es esposo, usted viene de unas tradiciones familiares diferentes a las que su esposa tenía. Y entonces, después, cuando ustedes se unen, pueden ser de que usted le proyecta a su esposa estas cosas y ella pueda absorber ciertas cosas que está de acuerdo con usted. Posiblemente hay otras cosas que no va a aceptar. Y viceversa, usted no va a aceptar ciertas cosas que su esposa trae, como también se puede poner de acuerdo con algunas cosas que ella trae. Entonces, ahí es donde ustedes se entrelazan y forman una cultura familiar. Pero ustedes traen culturas individuales. Después se forman en cultura familiar, la cual ustedes ahora deciden transferir a los hijos. Entonces, la pregunta que queremos hacer: estamos en el desierto que se llama vida. La vida trae muchas bendiciones, pero es un desierto también. Hay muchos baches. A veces encontramos agua, pero esa agua no es potable. Puede ser agua sucia, puede ser agua amarga, puede ser agua no muy limpia, a veces puede ser venenosa. Entonces, tenemos que discernir cuándo vamos a beber o si podemos beber. Y si tenemos herramientas para purificarla. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todas esas destrezas son las que se utilizan en el desierto. Si hay una agua
que está sucia, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si hay fuego, se pone el agua, se hace un proceso de que se empieza a, ¿cómo se dice?, a hervir, y se pone un tubito, y entonces eso empieza a gotear para arriba por lo que se, ¿cómo se llama? Evapora, y después eso empieza a chorrear, y esa agua que está chorreando para acá es agua limpia. Y usted se la puede tomar. Ahora, en la vida es lo mismo. Tenemos que saber asociar o discernir, mejor dicho, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Qué es lo que yo le estoy transfiriendo a mis hijos que vienen de una cultura familiar que está todavía plagada de ciertas creencias paganas? Y no estoy diciendo que estamos actuando paganamente, yo no estoy haciendo acusaciones a nadie. Tenemos que analizarnos, porque acuérdense que venimos de generaciones, y están tan dentro de nosotros que son parte de nosotros, y a veces no las analizamos como tal. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a hacer lo que decíamos al inicio de la enseñanza. Que cuando nosotros nos paremos ante la presencia del Señor en sus altas convocatorias, nosotros hagamos discernimiento de todo lo que hemos hecho, de todo lo que estamos diciendo, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos dejando de hacer. ¿Ve? Porque es importante, no como un mecanismo de culparnos. Acuérdense que tenemos a Yeshua, pero el propósito es que nosotros mismos hagamos deseo de cambiar, deseo de limpieza, deseo de ser mejores, de refinamiento. Porque para eso vino Yeshua a este mundo, para que lleváramos, ¿qué? Mucho fruto. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso al Eterno, entonces. Padre Santo, te damos gracias por este nivel bien superficial de esta parashá, Señor. Te pedimos de todo corazón porque no es nuestra intención ofender a nadie, pero simplemente observar las áreas de nuestra vida que pueden estar todavía siendo influenciadas por tradiciones y aspectos culturales que están entretejidos en nuestra identidad. Ayúdanos a verlo, Señor. No se trata de acusar a nadie ni poner el dedo a nadie, se trata de que nosotros mismos hagamos introspectiva, que podamos ver, Padre Santísimo, lo que te agrada y lo que te desagrada. Que el espíritu de la santidad, es lo que pedimos, que el espíritu de la santidad nos apunte, como aquel que apunta con el dedo, el área que necesitamos componer, reparar, mejorar. Señor, todo es para tu gloria y para tu honra. Queremos ser mejores hijos, mejores siervos tuyos. Así se ha hecho en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom. Aleluya.